Esta mañana hemos invitado al señor doctor Carlos Añay de La Bastida, muy conocido por nosotros. Él fue candidato a presidente de la República de nuestro país, un hombre al que lo hemos escuchado en varias oportunidades y tiene claro el panorama de cómo gobernar el país. ¿Qué falta todavía para llegar a la presidencia, Carlos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Superior. Falta todavía de que me conozcan más en el país y por ese motivo continúo haciendo este tipo de opinión en diferentes ciudades del país, especialmente desenmascarando las falsedades de este gobierno. Desde el principio yo lo he indicado, no he cambiado mi opinión, al contrario, esta opinión está reforzada cada vez más con la evidencia. Y el día de hoy, justamente visitando la ciudad de Machala, desde el año pasado no había estado aquí, pero he decidido visitar las principales ciudades del país para alertar a la ciudadanía acerca del alto riesgo que están corriendo los capitales del IES, los ahorros de los ciudadanos que trabajan durante toda su vida para aportar, para luego tener una pensión jubilar al final de sus días, cuando ya lleguen a ser pensionistas, están en alto riesgo debido a que el gobierno continúa tomando estos dineros para sus inversiones que tienen fracaso tras fracaso en sus intentos de ser financiados, porque nadie, absolutamente nadie, le va a prestar a este gobierno al 5% en las mismas condiciones que lo hace el IES. El IES argumenta de que para que gane el 1.5% en otras partes, mejor le presta al gobierno. Tanto el señor González, a quien definitivamente tengo que decirles, tienen que sacar los empujones del puesto que ocupa en el IES como director, y a los otros directores también, porque están en complicidad con el gobierno, y también el presidente de la República omiten decir que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Si es que hay más alta rentabilidad, es porque hay un riesgo mayor de que se pierda el capital. Cuando hablamos de que los capitales del IES están ganando poco interés fuera del país, esto significa que el riesgo de que ese capital se pierda o se diluya es mucho menor, es ínfimo, que cuando se pone todo el dinero aquí en el Ecuador, que está en crisis, de acuerdo al mismo presidente de la República, y también que hay un peligro de desdolarización, como lo advirtió el ex ministro de la Política Económica, el señor Diego Borja. Si es que hay peligro de desdolarización, esto significa que los 7.000 millones de dólares que se le deben al IES serán convertidos en una deuda de 7.000 millones de sucres que se irán devaluando día a día. Esto no es conveniente para los ciudadanos ecuatorianos, en general todos, porque alguien dentro de una familia, aunque no esté afiliado al IES, tendrá algún familiar que sí lo está. Entonces estamos hablando aquí no solamente de los pensionistas, esto no es problema solamente de los jubilados, esto es problema de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, y quiero justamente hacer hincapié para que el ciudadano ecuatoriano tenga conciencia de que están siendo estafados por este gobierno. En algún momento se puso énfasis, este gobierno del presidente Rafael Correa le pagará hasta el último centavo. Parece que hicieron un cronograma de los dineros que el Estado le debía y le debe al IES. ¿Qué pasó? Bueno, cuando el precio del petróleo subió, este gobierno el presidente de la República más claramente, porque él es el que maneja el gobierno, enloqueció creyendo que este precio del petróleo se iba a mantener y que iba a continuar hasta $200 por barril, y no escatimaron ningún gasto. Se gastaron todos los ahorros que existían, gastaron todos los ingresos, inclusive vendieron el petróleo a futuro, porque ya el petróleo es, recuerden que hubo un convenio con los chinos para recibir $1.000 millones al 7.25%. Algo más. Y que se le pagaría $1.000 millones. $1.000 millones, ¿no? Sí, $1.000 millones al 7.25%. Y que se pagaría con petróleo en los próximos 2 años. O sea, en realidad
fue una venta anticipada del petróleo, pero al mismo tiempo fue un préstamo porque se le pagó el negocio gobierno que chino. Se concretó, porque hubo otro negocio que abortó. Pues. Claro, el del Coca-Cola Sinclair no se concretó porque el gobierno chino, al igual que cualquier otro potencial prestamista, exigen mejores garantías y mayores garantías para prestarle a un Estado dirigido por un gobierno que está en una lista negra del Gafi y que en todos los periódicos del mundo aparece como apoyador del terrorismo, como financiador del narcotráfico y de lavado de dinero. Entonces, este es un país que es de altísimo riesgo dentro de todo el mundo y que pocas personas desearían venir acá, pero y si desean venir acá, entonces a un precio. Y ese precio no es 5%, no es con las mismas condiciones que le pone el IES, peormente como lo hace este gobierno que toma 350 millones de dólares del IES para financiar proyectos termoeléctricos y que no sabemos ni siquiera cuál es el plazo para pagar, ni tampoco la tasa de interés. Eso es inaudito, eso no sucede en el mundo, nadie hace eso. Es decir, si yo viniese a usted a pedirle $10,000 y le digo, bueno, yo no sé cuándo te pague y tampoco, ahí vemos qué tasa de interés te pago, usted jamás me va a dar un centavo. Nadie. Pero eso hacen con los dineros del IES, por eso digo, a ese señor González, Ramiro González, hay que sacarlo a empujones. Pero ¿cómo se maneja eso? No tienen sus reglamentos, no tienen sus límites, no tienen sus facultades para poder hacer. Ramiro González, pues, aparentemente todo lo que le dice el presidente de la República juega inmediatamente los dineros, pero no hay algún directorio, no hay quien controle esto. Sí hay el directorio, pero lamentablemente estos representantes de los afiliados al IES, una vez que tienen su puestito, parece que se olvidan de sus representados. Yo personalmente he ido a algunas de las asociaciones de jubilados a explicarles en qué consisten las inversiones, cuáles son los riesgos de las inversiones, cuál es el perfil de riesgo de los jubilados. Es decir, si estamos nosotros hablando aquí de las pensiones jubilares, de medicinas, de hospitales, eso significa que no se puede perder el capital. Es decir, el perfil de riesgo de los afiliados al IES y de sus capitales es bajo. Es decir, hay que mantener el riesgo bajo. Y para mantener el riesgo bajo, primero, se invierte en compañías o en mercados o en industrias con perfil de riesgo bajo o deliberadamente se busca bajar el riesgo teniendo un portafolio balanceado, escuchen bien la palabra, un portafolio de inversiones bien balanceado, tanto de industrias como de compañías como de mercados. El portafolio de inversiones del IES no está balanceado al estar prácticamente invertido todo el dinero en Ecuador. Esto es como poner todos los huevos en una sola canasta. Si se le cae la canasta, se le rompen los huevos. Si fracasan las inversiones en el Ecuador, en este gobierno ecuatoriano que ellos mismos dicen, el presidente dice que está en crisis, el país está en crisis y uno de los más altos personeros de este gobierno dice que hay peligro de desdolarización, entonces significa que el riesgo es alto y cada día que se aumentan las inversiones en este gobierno, entonces incrementan el riesgo. Es todo lo contrario de lo que deben hacer. Y sobre lo que usted decía, si es que no hay reglamentos, etcétera. El reglamento fundamental, así no esté escrito, implícito en todo tipo de inversión, es de que hay que servir al dueño del capital. El dueño del capital no es el Estado ecuatoriano, peormente el gobierno ecuatoriano. El dueño del capital es el afiliado al IES. Sin lugar a dudas. Repito, es de perfil de riesgo bajo, porque estamos hablando aquí de pensionistas actuales y futuros, estamos hablando de viudas, estamos hablando de huérfanos, es el capital de ellos que no se puede poner en peligro de que se diluya con una desdolarización o que se pierda porque no se le pague jamás. Ahora, vemos claramente que este gobierno, a pesar de que pagó 800 millones de dólares al principio, porque el precio del petróleo estaba alto, ahora que ya no tienen precios de $147 por barril, apenas, entre comillas, tenemos precio del petróleo de $80 por barril, apenas, entre comillas, imagínense. Entonces este gobierno ya no solamente que no le paga al IES, sino que toma dinero del IES. Y además son 773 millones que no ha pagado este gobierno
por lo que corresponde del 40% de las aportaciones jubilares durante los años 2008, 2009 y obviamente 2010 que todavía no se lo contabiliza. Entonces, dígame usted, señores oyentes, escuchen por favor, si yo voy a pedirle prestado a usted dinero, luego de que yo mantengo una deuda con usted de $10,000, yo vengo a pedirle prestado $20,000 más. Pero resulta que yo no le he estado pagando por los 2 últimos años las mensualidades que le corresponden por el capital y el interés. Si yo no le he pagado eso, ¿usted me prestaría $20,000 más aparte de los 10,000 que ya me prestó? ¿O me diría, mira Carlos, por favor, págame primero las mensualidades de los 2 años que no me has pagado y después conversaremos sobre un posible préstamo? Con este alegre manejo de los dineros del IES, al menos debemos presumir que los dueños del dinero, por lo menos actualmente, están bien atendidos, con medicina, con los dispensarios médicos bien surtidos, con las camas, en los dispensarios, en las clínicas.